Hey, ¿qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y os traigo los horarios donde ver y todo lo que sabemos sobre Guilt Trip. Y con todo esto comenzamos. Pues ya faltan 2 días para el estreno de Guilt Trip y parece que llegamos sin que se revele el diseño de Piguela. Aunque, como digo, aún faltan 2 días y pues... Yo me encargo de esto. Estoy esperando, anciano. Sí, conociendo a Gloop es posible que en cualquier momento lancen el spoiler más grande de este episodio o hasta incluso otros canales de televisión. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Sí, aún estamos en la guerra de televisiones, aunque es cuestión de esperar. Pero mientras esperamos a ver si se ponen salvajes con los spoilers, os traigo los horarios en los que saldrá el episodio de Guilt Trip, opciones para verlo y todo lo que sabemos sobre el episodio, así que vamos con ello. Comenzaremos con los horarios, ya que es a por lo que hemos venido todos, hasta incluso yo. A nadie le importa. Ahora en serio, la cosa es que el episodio de Guilt Trip se estrenará este martes 4 de mayo a través del canal brasileño Gloop, con lo cual estará en portugués, obviamente. Y como en Brasil se estrena a las 7:30 de la tarde, en México, Panamá, Perú, Ecuador y Colombia el episodio se estrenará a las 5:30 de la tarde. En Uruguay y Argentina el episodio se estrenará a las 7:30 de la tarde. En Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras el episodio se estrenará a las 4:30 de la tarde. En Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile, República Dominicana y Puerto Rico el episodio se estrenará a las 6:30 de la tarde. Y finalmente en España y en Francia el episodio se estrenará a las 12:30 de la madrugada del 4 al 5 de mayo. Esta parte de mi vida se llama felicidad. Sí, bueno, ahora ya no le toca a Latinoamérica desvelarse, aunque le tocará pronto. Bueno, no creo, ya que Gloop viene fuerte con los episodios nuevos, pero la cosa es que esos serían los horarios para ver Guilt Trip, pero si me he dejado algún país del que queráis saber los horarios, no dudéis de dejarlo en los comentarios para así poder responderos. Y ahora vayamos con las opciones principales para verlo. La primera de todas es pagar el canal de Gloop. Sí, claro, ya voy. Vale, ahora en serio, la primera opción sería en el directo que hará la cuenta de Instagram llamada Miraculous_livestreams, que como siempre os digo suele empezar los directos muy justos, así que no os asustéis si falta poco para empezar el episodio y no hay directo, porque los empieza súper justos, así que no hay de qué preocuparse. Y la segunda opción sería a través del directo que hará la web miraculushub.ml, de la cual os dejaré el link en la descripción, y es tan fácil como ir a la web y en esta sección de aquí pues saldrá el directo de Gloop y pues eso, ahí ya podréis verlo. Eso fue fácil, como muy fácil. Sí, es que no hay mucha cosa, aunque también hay la opción de verlo directamente en su cuenta de Twitch que se llama Miraculous_hub. Coged la opción que os sea más cómoda o la que os apetezca más. Con lo cual estos serían los horarios para Guilt Trip y opciones donde verlo. Y ahora iríamos con todo lo que sabemos de este episodio. Y es que la verdad sabemos bastantes cosas, pero como son spoilers, pues no las diré. No cabe duda que es un estúpido. Ahora en serio, la cosa es que el episodio se llama Guilt Trip, creo que es obvio, y es el número 11 de la temporada 4. Y tal vez os preguntaréis que por qué vemos el episodio 11 si recién hemos visto el 3. Pues porque en lógica de Miraculous, porque Gloop y Zack se han puesto de acuerdo en arruinar la temporada 4. No sé cómo, pero me descubrieron. Vale, no, pero ya sabéis cómo es Miraculous. Con lo cual es el episodio número 11 y tal y como hemos visto en los trailers que han salido y como también ha confirmado Miraculous México, el episodio estará centrado principalmente en la relación de Juleka y Rose. Pero ya sabéis que nunca la harán real. Bueno, lo intentamos. Sí, porque como ya se dijo es para evitar censuras. Pero sí parece que se centrará en la relación de amistad entre Juleka y Rose, ya que por lo que hemos podido ver parece que a Juleka le llega un mensaje de Rose que le afecta bastante, ya que acaba en el sótano del instituto llorando y por culpa de eso acaba contándole el mensaje de Rose a la clase entera. Y al final parece que Rose se entera que se lo ha contado y pues ya podéis imaginar lo que pasa. Rose secuestra a Juleka. Eso no se nos ocurrió jamás, señor. ¡Qué miedo! Ahora en serio, a causa de que Rose se entera de que ha contado su secreto, pues Juleka se siente culpable y acaba comatizada. ¿Y cuál podría ser ese secreto? Pues ya os puedo decir que sobre chips no será, tal y como ha confirmado Miraculous México, así que no será ninguna foto con el príncipe Ali o algo así. Con lo cual la teoría más fuerte habla de que puede que Rose se mude o algo así, ya que cuando comatizan a Juleka, Shadowmoth dice que ella se siente sola, cosa que nos da pistas, y además en un tráiler que hoy, justamente hoy que estoy haciendo este video, ha salido, vemos como toda la clase parece estar haciendo cosas para que Rose se sienta más bien de lo normal, ya que Marinette le pone un cojín en su asiento y... lo pilláis, ¿no? Rose se sienta mejor porque le ponen el cojín y así se sientan mejor. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Vale, ahora ya en serio, la cosa es que vemos como Adrien, Marinette y Kim hacen cosas para que Rose se sienta más cómoda y esto podría estar acabando de reforzar esta teoría de que se muda, ya que tal vez quieren que se sienta mejor en los últimos días en el instituto. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Sí, bastantes cosas parecen indicar esto, aunque ya veremos si al final es otra cosa. Y sobre el akumatizado del episodio está confirmado que Shadowmoth usará el 1% de su cerebro y enviará a una Akuma y una Mop, como debería hacer en cada episodio, pero bueno, al menos en este episodio lo hará y será original con el Sentimonstruo ya que es totalmente nuevo, pero con el Akuma ya no usa su cerebro. Estoy exprimiendo.
Sí, Zack Reciclaje vuelve a la acción con uno de sus clásicos, ya que reciclan a Reflecta por sexta vez. Pero al menos será la última, ya que en principio Ladybug le dará su Magic Charm, del cual ya tenemos su diseño. Y sobre los poderes del acomatizado, pues el de Reflecta parece que será el mismo de siempre, de hacer copias de ella. Pero el del Sentimonstruo, que seguramente se llamará Guilt Trip, es como un tipo de túnel que saca unas burbujas que te hacen sentir culpable y que si te cubren, pues parece que te acaban convirtiendo en Reflecta. Y dale con eso. Sí, está Reciclaje. Y digo que te hacen sentir culpable porque aparte de que Guilt Trip significa sentimiento de culpa, pues vemos como Iván revela que es culpa de él que hayan acabado dentro de Guilt Trip cuando podría habérselo callado, pero no, lo revela, con lo cual parece que Guilt Trip hace eso. También sabemos que Ladybug y Cat Noir por algún motivo se cubrirán de esas burbujas que saca Guilt Trip, así que está confirmado que se morirán. Vale, no, pero seguramente sea algún plan de Ladybug, aunque ya veremos. Y parece que algunas reflectas ayudan a Ladybug y Cat Noir, ya que vemos que esas de ahí al fondo no están disparándoles, sino que están yendo con ellos. Y finalmente lo más impactante del episodio es que veremos al primer nuevo portador de la temporada 4. Bueno, en verdad el primer nuevo portador sería Shadow Moth, ya que es una fusión, pero es que sigue siendo Gabriel. Ah, eso tiene sentido. Pero bueno, la cosa es que veremos a la portadora del Miraculous del cerdo, que será Rose, de la cual tenemos su silueta como heroína y algunas partes del cuerpo, aunque aún no tenemos el diseño completo y espero que no lo revelen antes del estreno. Yo creo que no se va a poder. Sí, creo que todos pensamos lo mismo. Y sobre su poder no se ha dicho nada oficialmente, pero como los Miraculous de la caja que tiene Ladybug están basados en los animales del zodiaco chino, pues, según Google, el cerdo representa buena fortuna, o sea suerte, y felicidad y tal. Con lo cual, como todos se sentirán culpables, tiene sentido que aparezca este portador para que se pongan felices y se burlen de Shadow Moth. Bueno, no, pero sí tiene sentido sus poderes. ¿Y de dónde podrían salir esos poderes? Seguramente sea de esa pequeña figura que hay ahí al lado que parece como un cerdo pequeño y se me ocurre que tal vez se infle y después explote, por decirlo así, y deje ir un gas de felicidad o algo así, muy parecido a este Pokémon de aquí. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. Sí, además tienen una forma muy similar, aunque ya veremos. Con lo cual esto sería todo lo que sabemos sobre el episodio de Guilt Trip, dónde verlo y los horarios del episodio. La verdad es un episodio que tiene buena pinta, aunque haya reciclaje, pero se ve interesante. Pero igualmente, antes de despedirme, quisiera mandar unos saludos a los Miraculers Time Art by Chati, Andrea Marín, Gabriela Nava, Marisol Salvador, Carol, Adilia Estela Mejía, Mario Lex Astorga Rodríguez, Ximena Romero, Leonardo Ponce Ortega y a Rogelio Ortega. Muchas gracias a todos por estar ahí apoyando al canal de esta manera, y si no os he saludado, por favor dejádmelo en los comentarios para así saber a quién le debo más saludos. Y también antes de despedirme quisiera destacar dos comentarios. El primero es el de Kitty Sass, que dice que como Zoe lleva dos gafas de malota, es la jefa de todos los malotes del barrio. Y yo le digo que tiene sentido, que por eso no estaba en París, ya que estaba en Shanghái. Y él me dice que claro, que están preparando la tercera guerra mundial con todos los malotes del barrio. Y el segundo es el de Maru Peláez Meza, que dice que si no le saludo, Mr. Pigeon ganará. Pero después se da cuenta que eso es imposible. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Dejad buenos comentarios ahí abajo y tal vez destaque alguno. Y bueno, Miraculers, hasta aquí el vídeo de horarios donde veréis todo lo que sabemos sobre Guilt Trip. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido. ¡Hasta la próxima!